Ahí estamos. Ok, entonces buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Como ya les adelanté en un correo electrónico a los estudiantes del Paralelo 9, les adelanté que el día de hoy íbamos a hacer, íbamos a resolver problemas, ¿ya? Pero, bueno, mientras preparaba la clase, me acordé de un evento que asistí el año pasado y me gustaría compartírselo brevemente. El año pasado, en realidad todos los años, pero este año no se pudo hacer, todos los años se realiza un congreso internacional sobre formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en Estados Unidos. Y en esta ocasión se condecoró a la doctora Sandra McGuire. Como dice ahí, es profesora emérita de esta universidad, perdón, de Southern University. Ahí no, ahí hizo su carrera, pero creo que ella estaba en Michigan. Pero es una profesora emérita, y, o sea, ya retirada, pero muy reconocida. Y uno de sus, digamos, se le premiaba principalmente por haber logrado dentro de su carrera, ¿ya? Eh, lograr que los profesores pudieran enseñar a aprender a sus estudiantes, ¿no? Entonces, ella tiene unos libros que aquí los busqué en Amazon para que los vean. El primer libro, que es un libro de superventa del último tiempo, que dice cómo enseñar a los estudiantes estrategias para cómo aprender, ¿no? Que es una de las habilidades principales del siglo XXI, ¿no? El que es capaz de aprender por cuenta propia tiene todas las de ganar, ¿ya? Y bueno, ¿qué tiene interesante el haber participado en la condecoración? Bueno, que dio una conferencia y una de las preguntas que se le hizo, de hecho yo no se la hice, pero la tenía ahí, me habría gustado habérsela hecho, le preguntaron, bueno, pero ¿cómo puedo hacer? Yo hago todo esto que usted dice aquí, pero no logro, no logro el sacarle el máximo de, a mis estudiantes, ¿no? Y ella dice, pero cuando tú usaste estas metodologías, estas estrategias, ¿les enseñaste a los estudiantes para qué le estás enseñando esas estrategias? Y ahí la persona que estaba al micrófono preguntando dijo, no estoy segura, parece que no. Y Sandra McGuire le dijo, lo que hay que hacer es invitar a los estudiantes que estudien o que lean este segundo libro que escribió, que se llama Aprende tú mismo cómo aprender, ¿ya? Si bien este de acá arriba es un libro enfocado hacia los profesores de qué estrategias utilizar con sus estudiantes para que ellos aprendan a aprender, súper caro la versión tapadura, pero luego descubrió que podía escribir un texto para estudiantes para que ellos mismos puedan aprender, ¿no? Entonces, esta respuesta, cuando estaba preparando la clase, dije, bueno, ¿por qué no le explico a los estudiantes de Física 130 por qué voy a usar un método o por qué voy a usar una estrategia que pienso utilizar ahora, ¿no? En la clase de hoy. Entonces, por eso incluí en este principio de la clase algunos elementos que me gustaría que conocieran acerca de aprender a resolver problemas. No tiene que ver con el libro de Sandra McGuire, pero sí tiene que ver finalmente con quiero que ustedes aprendan a resolver problemas y para eso voy a usar una estrategia, pero es bueno que ustedes sepan por qué estoy usando esa estrategia. Así que el día de hoy vamos a ver algunas aplicaciones sencillas, vamos a resolver problemas donde se aplica la primera ley de la termodinámica que vimos en la clase
pasada. Y así que les voy a contar un poquito acerca del proceso de resolución de problemas. ¿Ya? Y a lo mejor aquí, ustedes cuando estén escuchando esto, cuando estén pensando, traten de ubicarse donde se encuentran. ¿Ok? Primeramente, eh, ustedes siempre se pueden preguntar qué es lo que es resolver un problema, pero resolver un problema es eh, lo que normalmente hacen cuando uno les pregunta algo, pero tienen que estar bajo dos condiciones. Tienen que cumplirse dos condiciones para que uno pueda desarrollar la habilidad de resolver problemas. Esta gente de acá, Solás y San José, que son unos profesores españoles, escribieron eh, en, este, en este artículo, digamos, que está dentro de un libro, de una colección de artículos, dicen que un problema es solamente un problema cuando el sujeto enfrentado a él cumple al menos dos condiciones. O sea, piensen en ustedes. Deben cumplirse dos condiciones. A, quieren resolverlo, ¿ya? O sea, debe ser suficientemente interesante para querer resolver el desafío, el problema que uno le está proponiendo. Y B, en el momento inicial no sabe cómo hacerlo. Deben cumplirse estas dos cosas para que efectivamente estemos en una situación de resolución de problemas. O sea, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un ejercicio que ya sabemos resolver, no estamos en una situación de resolución de problemas. Entonces, normalmente, en un certamen, ¿ya? En un certamen, muchas veces las preguntas que vienen ahí o los problemas que se plantean ahí son aplicaciones o son directamente transferibles, ideas que ya conocen. Entonces, muchas veces los certámenes no son el mejor momento, la mejor manera de resolver, de evaluar esa habilidad de resolución de problemas porque no se cumplen necesariamente estas dos condiciones de acá. ¿Ya? El querer resolverlo, claro, eh, uno lo puede lograr con motivación extrínseca, ¿no? O sea, si no lo haces, repruebas, ¿no? Pero muchas veces este apartado B no se cumple. O sea, en el momento inicial no sabemos resolverlo, no necesariamente. Muchas veces el problema se parece mucho a uno que hicimos y por lo tanto podríamos decir que el punto B no se cumple. ¿Ya? Entonces, eh, se tienen que cumplir estas dos condiciones, ¿no? Se tienen que cumplir estas dos condiciones para poder desarrollar la habilidad. ¿Ya? Así que eh, uno de los grandes problemas del pasado y en muchos casos hoy en día también, era que la formación, especialmente en la época cuando yo estudié y más atrás incluso, eh, se basaba en que en clase aprendíamos conceptos, teorías, y en las tareas se dejan problemas. Incluso en algunos cursos ni siquiera te dejan problemas de tarea. Te dicen, te recomiendo esto y al final te evalúo, ¿no? Y lo que se descubrió, que de alguna manera dice en esta gráfica, es que estas personas que están en esta banda de aquí, ¿ya? Manejan las teorías perfectamente, ¿ya? Están en el nivel más alto de conocimiento conceptual. Imagínense que alguien conoce perfectamente las tres leyes de Newton, conoce todos digamos, los recovecos que hay detrás de conservaciones de energía, etcétera, todo lo que vieron el semestre pasado. Pero aún así, estando en este nivel de manejo conceptual, puede que no sean capaces de resolver problemas. ¿Ya? Resolver problemas al estilo, como les comentaba, ¿no? Que tengan estas dos condiciones. O sea, todavía hay estudiantes que aun y cuando son capaces de sacar 850 puntos, no pueden llegar a esta parte de acá, que es la que yo llamo expertos, ¿no? Entonces, cuando expertos resolventes de problemas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que diferencia a estos novicios de estos expertos?
y les voy a contar. Entonces, la resolución de problemas no es una cosa que yo diga, ah, mira, voy a enseñar teoría en clase y ustedes aprendan a resolver problemas por su cuenta. La resolución de problemas es una habilidad que tiene que desarrollarse y que se puede promover perfectamente con algunas estrategias. Algunas de las diferencias, y aquí es donde quiero que ustedes se ubiquen personalmente y vean, y si quieren dejen algo en el chat, dónde se ubican. Estos son los expertos y estos son los novicios. Esto es la generalidad que se ha observado, no es que todos funcionemos de la misma manera, ¿ya? Pero para los novicios, muchas veces la resolución de problemas es independiente de los conceptos. O sea, nos lanzamos a resolver un problema sin pensar en la primera ley de la termodinámica, la ley cero, la calorimetría, ni nada, ¿no? O sea, intentamos resolver el problema como sea, ¿ya? Más o menos eso pasa con los novicios. Muchas veces no piensan en lo que acaban de estudiar o los conceptos que dominan para poder lanzarse al ruedo a resolver un problema. En cambio, para los resolventes expertos, el conocimiento conceptual impacta sobre la solución del problema, ¿ya? Son capaces de visualizar eh, cuáles son los elementos conceptuales que están detrás de la resolución del problema. Yo los invito a que en el chat vayan poniendo ustedes dónde se encuentran por ahora en este tipo de cosas. Pueden poner E, experto, N, novicio. Así tenemos un poco de retroalimentación de lo que voy contando acá. A menudo, perdón, el novicio a menudo manipula ecuaciones. O sea, dice, ahí está el problema, a ver qué ecuaciones uso. El experto a menudo realiza un análisis cualitativo, especialmente cuando está atorado, ¿ya? Esto es muy importante, el análisis cualitativo, el tomarse las cosas con calma. Entonces, cuidado con manipular ecuaciones a ciegas. Hay que hacer un análisis cualitativo, ¿no? Si ustedes se atoran, análisis cualitativo, ¿ya? Dicen que los novicios se mueven hacia atrás. Es como si ustedes dijeran, ah, este problema tiene que salir tanto, entonces lo voy a armar y voy a juntar las cosas para ver cómo hago para llegar allá, ¿ya? Ese es un efecto cocina, ¿no? Me voy a mover hacia atrás, ¿ya? Desde una solución supuesta hacia lo que debería encontrar. Mientras que el experto es capaz de moverse hacia adelante en la resolución de problemas. No sabe a dónde va a llegar, pero aún así es capaz de moverse hacia adelante, es un poco más confiado en lo que va a alcanzar. Otra cosa, el novicio normalmente no puede desatorarse. Fíjense que aquí hay una trampa que normalmente sucede. Cuando uno está estudiando, ya, y no puede, y no puede, y no puede, y a veces le hace una pregunta a un compañero, a un profe, a un ayudante, y le dice algo tan sencillo como, comparaste las magnitudes de no sé qué, y uno llega y lo hace, y se va tranquilo porque ya lo resolvió, ¿ah? Lo resolvió. Pero cuidado, justamente ese es el caso del novicio, que no es incapaz de desatorarse sin la ayuda del exterior, y esa ayuda del exterior, aunque es muy trivial muchas veces, es una ayuda que no sale desde uno, ¿ya? Mientras que el experto cuenta con una variedad de métodos para desatorarse en la resolución de un problema, ¿ya? Tenemos ahí estas diferencias. En el caso de los novicios, la resolución de un problema utiliza todos los recursos mentales disponibles, los que se me ocurran, mientras que el experto es capaz de pensar sobre la solución del problema mientras lo resuelve. Fíjense que un problema puede ser tremendamente complejo, ¿ya? Y es muy difícil que o sea, un problema, por definición, no es algo que se pueda resolver en un paso, ¿no? Tiene que tener una serie de pasos donde intervienen varios conceptos, ¿no? Que hay que analizar
hay que sintetizar y hay que ir avanzando. Bueno, el experto es capaz de pensar en la resolución del problema mientras la va desarrollando. O sea, hice este primer paso, bueno, ¿cuál va a ser el segundo paso para poder llegar a mi solución? Mientras que el novicio de alguna manera no puede. A menudo el novicio cuenta con solamente un método para resolver, mientras que el experto puede verificar su respuesta usando un método alternativo. ¿Ya? Si ustedes resuelven un problema y luego no pueden pensar en otra manera de cómo haber llegado ahí, están en este lado. ¿Ya? Normalmente el experto resolvente sí es capaz de hacer este juego, ¿no? De mirar, bueno, si yo me voy por acá, llego mismo, perfecto, tengo al menos dos métodos para llegar ahí. Perfecto. Ahora, esas son algunas de las, como les comentaba, algunas de las características de novicios o expertos y novicios, ¿no? Así los teníamos en las láminas, en los slides, expertos y novicios, novatos, pero bueno, hay un montón de pasos entre medio, ¿no? No es que uno sea un novicio y me voy a transformar en un experto de la noche a la mañana. Una de las habilidades que reconocieron nuestros empleadores de la Universidad de Santa María, cuando los entrevistamos hace mucho tiempo, ellos decían que los egresados de la universidad eran muy buenos para resolver problemas. ¿Ya? Claro, los egresados de la universidad, o sea, los que se titularon, ¿no? No los otros que quedaron en el camino. Entonces, en la universidad trabajamos para desarrollar, bueno, si queremos desarrollar esta habilidad que aparece aquí, ¿no? Fíjense que es bastante más compleja como resolver un problema. Dice, resolver problemas complejos analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente. ¿Ya? Por lo tanto, el tipo de problemas que estamos resolviendo hoy son un ensayo, ¿ya?, para poder llegar a resolver este nivel de problemas, que son mucho más complejos. ¿Ya? ¿Qué significa niveles iniciales, intermedios y avanzados? Bueno, este es el nivel que debería lograr un Sansano cuando sale de su segundo año de estudios, o sea, del bachiller. Es comprender el planteamiento de un problema, identificando la información pertinente y reproduciendo una estrategia para su solución a través del trabajo colaborativo. ¿Ya? ¿Cuáles son esos niveles de logro que uno espera? Que sean capaces de comprender un problema dado y abordarlo en su contexto, que sean capaces de identificar y seleccionar información pertinente y herramientas disponibles, reconocer los métodos o estrategias para la solución del problema, proponer alternativas de solución, se fijan en lo que yo les comentaba, en las alternativas de solución pertinentes para el problema y aprende del proceso y trabajar colaborativamente. Entonces, esta es una de las habilidades que tenemos que desarrollar en ustedes, ¿ya? Y bueno, tercer y cuarto año y estos posgrados, ¿no? Ahí tenemos los tres niveles. Y aquí lo que se espera es que ustedes sean capaces de trabajar colaborativamente, o sea, que tengan esas habilidades sociales que les permita trabajar de manera cómoda, ¿ya?, respetuosa con sus demás compañeros. Aquí se espera que uno, a ese nivel de colaboración, desempeñe un rol significativo, ¿ya? Y en esta parte de acá se espera que el Sansano sea capaz de liderar la ejecución del trabajo en equipo, ¿ya? Aquí tenemos los niveles ascendentes, ¿no? Así que, pensando en este nivel y aprovechando que estamos en una muy buena oportunidad donde podemos aplicar todos los conceptos que hemos estudiado hasta ahora, o sea, en el curso pasado y lo que hemos estudiado hasta ahora de termodinámica, podemos empezar a trabajar con alguna estrategia para desarrollar esta habilidad tempranamente y no esperar al segundo año de que les pongan un problema y vean si son capaces de resolverlo o no. Esto es una cosa que debe desarrollarse con cierta
estructura, digamos, ¿no? Con tiempo, ¿ya? Así que la idea, ¿ya? La idea es que vamos a trabajar en la habilidad de resolución de problemas. O sea, ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? O sea, seguir los pasos para poder lograr resolver algunos ejercicios que no son muy complicados, ¿ya? Pero que nos va a permitir empezar a descubrir una estrategia, ¿ya? Especialmente una estrategia que usamos en ciencia. Y esa estrategia es lo que llamamos la modelación. Así que en la última clase, si tienen alguna pregunta, me la dejan. Muchas gracias por su retroalimentación ahí. Eh, en la última sesión, eh, donde hablamos de la primera ley de la termodinámica, vimos en particular cuatro, cuatro tipos de procesos, ¿no? que aparecían naturalmente ahí. Era un proceso isotérmico, que incluso lo ejemplificábamos con un baño térmico, o sea, un gas que está en un baño térmico. Mientras hacemos cambio en el gas, el baño térmico se mantiene de tal forma que podemos tener un cambio dentro de esa curva de presión-volumen sin que cambie la temperatura. Ahí había un proceso isotérmico. Había un proceso isobárico donde, por ejemplo, trabajábamos a presión atmosférica y todo el proceso se desarrollaba a presión atmosférica. Entonces hablábamos de un proceso isobárico. Ejemplificábamos esto con un recipiente con un pistón donde poníamos una masa, de tal forma que el pistón siempre tenía que estar equilibrado con el mg que estaba montado arriba, de tal forma que siempre teníamos la misma presión. El isocórico era cuando no cambiábamos el volumen, así que teníamos ahí un recipiente bien cerrado y bien firme y no era capaz de moverse en las paredes, así que el volumen no cambiaba. Y el adiabático era cuando en el proceso no había intercambio de calor, ¿ya? Así que esos fueron cuatro casos que estudiamos a la luz de la primera ley de la termodinámica, y como casos de estudio de casos vimos el gas ideal, o sea, utilizamos la ecuación de estado del gas ideal conocida. Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a construir modelos, ¿ya? ¿Qué es construir modelos? Bueno, a menudo los problemas se entregan con preguntas, ¿ah? O sea, a usted le dicen, encuentra la temperatura final en este proceso. Ya. Uno ya sabe qué hacer, ¿no? Pero cuando uno es físico o astrofísico, a uno no le dan las preguntas. Uno tiene que inventar las preguntas. Tiene que ver qué es lo importante. Tiene que ser capaz de reproducir con una teoría, con un modelo, con un gráfico, lo que está observando, ¿ya? Y eso se llama modelación, ¿ya? Luego, a través de ese modelo, podemos responder todas las preguntas que vengan después, ¿no? Pero el primer paso es entender, analizar lo que pasa y, por supuesto, construir un modelo, ¿ya? Para nosotros, ¿qué es lo que va a hacer construir un modelo? Por ejemplo, construir una metodología para resolver el problema, ¿ya? Por ejemplo, considero la primera ley, considero la ecuación de estado, despejo la presión, etcétera, para poder encontrar eso, esa construcción de ese problema, es también lo que uno llama un modelo, ¿ya? Podemos modelar el proceso de resolución de problemas, ¿ya? Así que construir un modelo es analizar la situación, pequeños esquemas, dibujos que se nos pueden ocurrir, identificar todos los conceptos involucrados, identificar las teorías que nos podrían servir, identificar las teorías que no nos pueden servir para tenerlas apartadas y no equivocarse, no aplicar la ley de gas ideal en un líquido, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Crear explicaciones, entender muy bien las suposiciones. Cuando uno dice, ya, voy a aplicar la ecuación de gas ideal, pero ¿puedo aplicar la ecuación de estado de gas ideal? ¿Se cumplen las condiciones para poder utilizar la ecuación de estado de gas ideal? Todo eso, ¿verdad? Lo vamos a utilizar en nuestro proceso de modelación. En cada una de las preguntas que vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a hacer dos grupos, no más, aunque somos 10, dos grupos de 5.
En los problemas, no solamente en la primera situación, sino en todos los problemas que vamos a resolver, eh, no me tienen que preguntar nada porque yo voy a ir pasando por los grupos, ¿ya? Para poder ir dando retroalimentación e ir cuestionando. ¿Va? Voy a hacer este trabajo de ayudarlos en forma socrática. O sea, ustedes probablemente me pregunten algo y yo les voy a responder con otra pregunta. Aquí no va a ser como las veces anteriores donde llegaba y les decía, bueno, prueben esto, ¿no? Y a ver cómo les da. No, aquí voy a tratar de responderles con una pregunta para que de ustedes vaya saliendo el modelo mismo. Y al final, esperamos que ustedes sean capaces de presentar sus modelos sin miedo. Ojalá la persona que presente a cámara abierta, que eh, presente el modelo en 2 minutos y los demás podamos eh, preguntar, darnos cuenta en qué cosas no pensamos, si es que el grupo que está presentando sí lo consideró, y reconocer ese trabajo. ¿Ya? Así que, ¿cómo vamos a trabajar? Todavía los grupos no están armados, ¿verdad? Se van a armar de forma aleatoria, pero dentro de cada grupo, ¿ya? Que ahora van a ser de 5, eh, así que podemos ahí eh, elegir 1, 2, 3, 4, 5 roles, y los roles no los vamos a intercambiar en un problema. ¿Ya? Entonces, vamos a tener dentro del grupo un controlador del tiempo. En cada una de las situaciones yo les voy a dar un tiempo máximo. ¿Ya? Y el controlador del tiempo, que obviamente es alguien que va a colaborar con la resolución de problemas, pero uno de sus trabajos importantes va a ser irles recordando al equipo, así los demás no tienen que preocuparse de esto, solamente una persona se va a encargar de preocuparse y de preocuparlos del tiempo que va quedando y eh, ir apurando a los compañeros, ¿no? Básicamente, ¿saben qué? Ya llevamos 3 minutos con esto, cambiemos de tema, parece que por acá no va, etc. Entonces, un controlador o controladora de tiempo va a ser muy importante que tenga su reloj en mano, su celular con su cronómetro, etc. Y que esté apurando al grupo y que esté de alguna manera cortando el queque, ¿no? Diciendo, ¿saben qué? Esto no funciona, vámonos por otro. ¿Ya? O sea, ese controlador del tiempo es bastante líder. Dado que vamos a tener eh, 5 integrantes del grupo, vamos a tener a un inquisidor. Nombre, no encontré un nombre más interesante. El inquisidor, cuestionador, abogado del diablo, lo que sea, va a ser aquella persona que cuando se propongan cosas en el grupo, va a pensar en cómo destruir esa idea. ¿Ya? ¿Cómo destruir esa idea? ¿En qué sentido? Ponerlo en duda. ¿Ya? Queremos promover el análisis dentro del grupo, entonces necesitamos que uno de los integrantes o una de las integrantes del grupo sea la encargada de decir, espérense aquí, ¿ya? Yo creo que esto es por tal cosa. ¿Ya? Y aunque no crea muy bien en su argumento, lo tiene que proponer porque tiene que crear la duda para que sea más fuerte el análisis. ¿Ya? El tercero, que es el más fácil de todo para los estudiantes de este tipo de carrera, ¿no? El teórico, todos quieren ser teóricos. El teórico va a ser aquel que va a tener a mano las teorías, las ecuaciones, y se encargará de hacer todos los cálculos. Así que el teórico tiene pega. ¿Ya? El teórico tiene que decir, a ver, para el caso de el trabajo hecho por en un proceso adiabático tenía esta forma, aquí tengo la ecuación, ¿no? Y ponerla ahí y para ver cómo lo usamos. Así que el teórico tiene trabajo. Un secretario o una secretaria que se encargará de escribir y dibujar lo que se vaya discutiendo. Si alguien tiene una tableta, se los recomiendo. Si no tiene una tableta, tomen el PPT, ¿ya? Abran el PowerPoint y vayan escribiendo ahí las ideas, las ecuaciones, todo lo que vaya apareciendo. Dejemos a una sola persona encargada de esta y los demás ayudémosle indicándole las cosas que queremos que vayan ahí. ¿Ya? Al principio uno escribe muchas cosas, pero después va ajustando el cómo va a ir dosificando las cosas que va escribiendo. Eso que se escriba es lo que nos va a servir después para presentar en no más de 2 minutos. Ahí tenemos al quinto representante del equipo, que va a ser el presentador.
o presentadora, ¿ya? El que le va a tocar presentar el trabajo de su equipo, ¿ya? En base a, apoyado, digamos, por lo que haya hecho el secretario o la secretaria. ¿Estamos de acuerdo? Así que, como les decía, no es necesario que me llamen, puesto que yo voy a ir recorriendo los grupos. Ese tiempo que yo use al recorrer el grupo, se lo vamos a destar del tiempo total. Perdón, se lo vamos a sumar al tiempo total. O sea, si la actividad tiene 20 minutos y yo voy y estoy 3 minutos con el grupo, el cronómetro lo vamos a parar, ¿ok? Para que el controlador del tiempo tome en cuenta. Si yo entro a algún grupo, ¿ya? Usted, el controlador o controladora, para el tiempo, ¿ya? Y cuando yo me vaya, ponen a andar el tiempo, ¿ya? O sea, la actividad indicada, el tiempo indicado por la actividad es la actividad propia o completa del trabajo que ustedes van a hacer sin apoyo, ¿ya? En cada ejercicio van a poder cambiar los roles, digamos que hoy no, ¿ya? Hoy no, porque el rol en el primer ejercicio se va a hacer, va a tener problemitas, el segundo se tiene que mejorar, ¿ah? Al final de cada ejercicio vamos a hacer, tengo varios ejercicios, pero vamos a tratar de lograr hacer dos nomás. El, Al final del primer ejercicio, ustedes van a tener un tiempo en el que van a conversar y van a decir, se van a autoevaluar. Oye, ¿sabes qué? Yo como inquisidor tenía muchas ideas, pero ustedes no me dejaron hablar, ¿no? Así que les voy a pedir que en esta nueva ocasión eh, me den la palabra o me permitan eh, eh, insistir, digamos, en el... O, por ejemplo, ¿saben qué? Me cuesta mucho poner las ecuaciones acá, así que vamos a hacerla de otra forma, etcétera. Algún tipo de discusión. Discusión que ayude a mejorar el trabajo. Así que por hoy vamos a mantener los roles. Y bueno, esto espero que lo repitamos si les gusta. Y no solamente si les gusta, si sienten que estamos aprendiendo en este tipo de actividad. ¿Ok? Muy bien. Esta es la primera situación para que le den su pantallazo mientras vamos a generar los grupos. Ahora sí voy a pausar la grabación porque esta parte de trabajo usted no hay para qué grabarla. Pantalla de lo que hicimos. Muy bien, comparte. Y voy a controlar aquí 2 minutos. Acuérdate, no tienes que andar apurada, simplemente presentas. ¿Estás lista? Sí, Comenzamos. profe. Ya. El problema se dividió en dos partes, uno donde la presión es constante y otro donde el volumen es constante. Y se mantuvieron los datos que nos entregaban y se realizaron esquemas donde se liberaba calor y se absorbiera calor en cada caso. A partir de ello se graficó presión versus volumen, donde se pudo sacar el calor, se forma un rectángulo y se forma un triángulo. Se dividieron las ecuaciones para cada caso y a partir de ello podemos resolver la pregunta 1 y la pregunta 2 no terminamos, la dejamos solo planteada, pero tuvimos la idea de también realizarlo con la ecuación de los gases ideales. Y nos demoramos mucho tratando de buscar los roles. Ok, muy bien. Veamos algunas preguntas y me puede responder cualquiera del... en el gráfico PV que tienen ahí, ¿cuál era el volumen inicial y cuál era el final? El volumen inicial son 10 litros y el final son 20 litros. Nos faltó especificar cuál era cuál, pero lo dividimos en dos secciones con diferentes colores. El morado es como la primera sección en donde tiene presión constante y la segunda donde el volumen es constante. Y ahí por eso no se hace trabajo en la parte 2.
¿Ya? ¿Alguien del otro equipo puede corregir cuál es el volumen final? Oh, 2 litros. 2 oh, litros. no, qué mal. Ese es Bastián. O sea, resolvieron un problema diferente, ¿ok? Oh, bueno, está bien. Claro. Lo siento. Vámonos a la presentación del otro equipo. Deja de compartir y vamos a ver qué diferencia hay, porque los dos problemas igual, aunque sea diferente, van a darse cuenta que aparece un detalle, ¿no? A ver si puede presentar ahí. Pablo, ¿quién es el que va a compartir? Muy bien. Podéis como, vale, a partir del principio, ya. En primer lugar, nos identificamos que la situación 1 corresponde a un modelo isobárico donde la presión es constante, pero el volumen cambia. Por lo tanto, como el volumen cambia, hay un desplazamiento y podemos calcular el trabajo, que sería la presión por el delta volumen, y el delta volumen lo pasamos a metros cúbicos y la presión a pascales para ser coherente con las mediciones y que nos den joules. Y así como calculamos después el trabajo, que el trabajo sería el calor que el trabajo, el calor es igual al trabajo más la energía interna del sistema. Y la energía interna del sistema corresponde a 3 medios de nk por el delta T. Y el primer delta T va a dar negativo porque llega a una temperatura inferior, por lo tanto se podría considerar como si fuera negativo. Y en el segundo caso, tenemos que es un modelo isocórico donde el volumen es constante y, y vamos a tener que la temperatura es la que varía. Por lo tanto, en la primera pregunta ya la tenemos respondida luego de hacer nuestro modelamiento, que el trabajo total efectuado sería en el primer caso, donde el volumen cambia, y eso nos dio un valor que debe estar anotado más arriba. Y en el segundo caso, o sea, parece que no lo anotamos en esa presentación, y el segundo caso, el flujo del calor corresponde a la suma de los dos calores, o sea, el primer caso que sería el trabajo, más el calor 1, que es en 3 medios de nk por delta T. 3 medios de nk es una constante y el delta T final es igual al delta T inicial, pero negativo, porque se mantienen los valores, solo que en sentido como multiplicado por un menos 1. Por lo tanto, si es que sumamos ambos, nos quedaría que el flujo total de calor sería solo el trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del otro grupo? ¿O algún detalle del otro grupo? ¿Ya? ¿El trabajo es positivo o negativo en el primer proceso? Negativo. Negativo. ¿Ok? Deja de compartir y voy a compartir yo para que quede, quede grabada la solución, al menos. ¿Quiere aparecer o no quiere aparecer? ¿Aparece algo? ¿No? Tenemos el problema de siempre. Ahí creo que estaba por... Ahí está. ¿Lo ven? Muy bien, revisemos. El proceso, hay dos procesos, ¿verdad? Este es el primero, es litros a 2 litros. Esto está en atmósferas. Esto lo hice ahí un poco a la rápida, ¿no? Ahí dice martes 9 de enero, pero es mentira, eso lo hice ahora. Entonces, esto va de 10 litros a 2 litros. En el primero, disminuye la temperatura, ¿sí? Porque lo que hace el sistema es que tiene un trabajo negativo, ¿verdad? Esta parte es negativa.
Y en la segunda parte un proceso, en este caso isocórico. En el proceso isocórico, ¿verdad? No hay trabajo porque el delta B vale 0. ¿Ya? Así que veamos cómo quedaría, ¿no? Entonces, si pensamos en la forma diferencial de la primera ley, que no es necesario en este caso, podríamos haber puesto Q igual delta U más trabajo. Entonces, en el primer caso, tenemos que el trabajo era este rectángulo que está aquí. Cuidado aquí con el negativo, ¿verdad? Porque el camino va de mayor volumen a menor volumen, así que el trabajo daba menos 16 atmósferas litro. Cuando todas las unidades están dadas, uno las puede, y es así de sencillo, uno las puede usar y al final cambiar, ¿eh? No hay ningún problema. Porque una atmósfera lo cambian por 10 a la 5 y L lo cambian, un litro, digamos, lo cambian por un milésimo o unos 10 a la menos 3 metros cúbicos y ahí les va a dar 10 a la 2, en este caso joules, ¿no? Multiplicado por esto, o sea, serían 1600. Por el otro lado, sabemos que es un gas ideal, así que P por V, que sería 2 por 10, igual a nRT, y 2 por 2 es digamos, el punto de llegada, igual a nRT1. Acuérdense que nKT es equivalente a nRT, solamente en vez del N mayúscula aquí usan moles, y en vez del K de Boltzmann usan la constante de los gases. Así que si restan estas dos cosas, el 20 menos 4, que sería el que llegan menos el que inician, sería 16 atmósferas L igual NR por T menos T1. ¿Ya? Y si multiplican todo por 3 medios, si multiplican todo por 3 medios, les da el menos 24. Aquí hay un menos, supongo, ¿no? Menos 24 atmósferas para el delta U. Así que el Q sería el trabajo menos 16, que está aquí, trabajo, menos 24, que sería este cambio, dado que la temperatura es menor, ¿no? Así que finalmente el calor sería 40 atmósferas. ¿Y cuál era el otro? El trabajo total. El trabajo total era el que daba al principio, ¿verdad? Así que se podía llegar a construir esa forma. Ahora lo que yo vi era que, bueno, trabajaron bien. Tal vez se preocupan demasiado todavía en las unidades. ¿Ya? Hay que preocuparse, pero tiene que ser una cosa que hay que dominar, ¿no? Y revisen bien los enunciados. ¿Ya? Ahí al lector, lectora, revisen bien los enunciados porque, claro, cuando crean, al menos los elementos del problema tienen que ser bien entendidos. ¿Ya? Creo que llegamos al tiempo, pero bueno, hicimos una inversión de tiempo el día de hoy porque usamos una estrategia para ir resolviendo los problemas. Déjenme despedirme mostrándole el problema siguiente para que se lo lleven ahí. Para que se lo lleven ahí de recuerdo. Traten ustedes en su casa, si quieren júntense virtualmente, pero traten de analizar esta situación, que es bien sencilla, ¿no? Un cuarto de mol de gas monotónico ideal del cilindro de un motor se expanden rápidamente contra el pistón. Y durante el proceso la temperatura desciende de 1150 a 400 Kelvin. ¿Ya? Y traten de seguir la estrategia, ¿ya? A ver cómo les va. Y mañana en la ayudantía van a hacer 3 problemas que son de este tipo, ¿ya? Son a lo mejor con ciclos termodinámicos, etcétera, pero son de este tipo y van a poder practicar
practicar un poco más esto. Y al principio de la clase que viene, vamos a plantear un desafío chiquitito y ya empezamos con segunda ley y máquinas térmicas. ¿Ok? Así que los dejo. Espero que hayan aprendido algo. Si se llevan algo de la clase, ya con eso logramos. Y en el transcurso del día, voy a ver si les mando alguna cuestionario que me lo llenen por ahí. ¿Ya? Muy bien. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el martes. El lunes, si es que tienen dudas, el martes en clase. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias.